del Vaticano. Entonces, por eso quería yo un poquito explicarles para que ustedes vayan entendiendo las abreviaciones y vayan dándose cuenta de dónde sale la información del catecismo. Entonces, por ejemplo, en su folleto, cuando habla de inspiración de la Biblia, la sesión 6, pues ahí le da ciertos números del catecismo de la Iglesia. Entonces, ahí tienen ustedes el catecismo y es para que ustedes lo busquen en el número 81, en el número del 105 al 107 y el 135. Eso quiere decir que estos números que están aquí hablan de la inspiración en la Biblia. Y luego van a encontrar también más abajo en la introducción, van a encontrar a Dei Verbum 11. Esa es una constitución apostólica de Vaticano II. Divina revelación. Entonces, pero como está en latín, es sus abreviaturas de B. Entonces, por eso yo quería explicarles, pero vamos a todas las sesiones van a ir teniendo las referencias del Vaticano y del Catecismo de la Iglesia por dos razones. Ya explicábamos ya explicábamos que nosotros los católicos, aparte de la revelación, que la revelación es lo más importante y claramente pues nosotros nos acercamos con una fe intuitiva a la escritura bíblica. Nos acercamos con una fe natural, ¿verdad? Vemos la creación, vemos nuestra historia, y entonces sabemos que hay algo más, ¿verdad? Alguien más. Eso es un poquito por intuición. Y conforme nosotros vamos leyendo, siempre con un principio de fe, aunque sea pequeña, esa fe se va iluminando, va creciendo, y nosotros nos acompañamos de los comentarios de pie de página, y vamos entendiendo lo mismo que hemos explicado, ¿verdad? Sobre todo, ahorita vamos a entrar a otro elemento que es la inspiración. ¿Por qué decimos que lo que ahí encontramos es revelación de Dios y ha sido inspirado? Eso tiene que ver con los seres humanos. O sea, Dios se revela, pero ¿a quién? A los seres humanos. ¿Y cómo hacen los seres humanos para descubrir o reconocer que ese es Dios que está revelando? Que no son sus propias ideas, sus propios pensamientos, sino es el ser que se está dando a conocer. Pues entonces, para que nosotros guiemos ese tema de la inspiración, pues tenemos el folleto, pero el magisterio de la iglesia, que empieza siendo por los apóstoles, o sea, los apóstoles son los primeros que reciben el dato revelado de Jesús, reciben la revelación de Jesús. Esto que ellos reciben de Jesús y que ya se acuerdan ustedes que no lo entendieron fácilmente, sino que necesitaron el espíritu del resucitado, o sea, Pentecostés, para entenderlo, pues lo fueron transmitiendo poquito. Eso es lo que se ha ido leyendo en Hechos de los Apóstoles. Cómo ellos después necesitan ayudarse de otras personas porque resulta que han transmitido esta revelación que Dios ha hecho a través de Jesús, lo han transmitido ahora ya no solo a los judíos, sino ahora a los griegos. Y entonces resulta que lo que pasa es que la gente que había en Jerusalén, pues atendía a la gente necesitada de Jerusalén, pero se dieron cuenta que no podían estar en Jerusalén y también en Grecia, ¿verdad? Entonces necesitaron, pues, escoger a otras personas, y ahí se encuentran los 7 diáconos. Diácono significa servicio, diaconía. Y entonces se dieron cuenta, en primer lugar, que tenían que sustituir a Judas Iscariote, lo sustituyen con la ayuda del Espíritu Santo, la iluminación de la fuerza. El Espíritu Santo, acuérdense ustedes, que es el espíritu del viviente, del resucitado. Entonces escogen a Matías. Y luego ya tienen otra vez a los 12. Luego se dan cuenta que han obedecido a Jesús de ir y llevar el mensaje a todos lados, y ya se fueron a la parte de Grecia, y entonces ahí resulta que también hay necesidades. Hay
viudas, huérfanos, ancianos, y cómo ayudarlos si están en Jerusalén. Entonces fue cuando escogen a los 7 diáconos. 7. Siempre los números en la Biblia son importantes, no significan solo el número, si tienen un sentido de plenitud. Entonces cuando dice que escogieron a 7 diáconos, el número 7 significa pleno. Quiere decir que tal vez escogieron a más personas, ¿verdad? Igual el 12 representan las tribus, pero ya saben ustedes que Jesús manda después a los discípulos de 2 en 2, o sea que habían más y hasta habían mujeres, ¿verdad? Entonces, los números siempre tienen un significado pleno. El número 6 tiene el significado de imperfección. Si el 7 es perfecto, el 6 es imperfecto. Entonces, ustedes se fijan de que cuando Apocalipsis da el número a la bestia, 666, es un número imperfecto, ¿verdad? Imperfectísimo. Y cuando ustedes oyen de que hay que perdonar 70 veces 7, es que hay que perdonar siempre, toda la vida. O sea, no hay un número, ¿verdad? Es como quien decía, como decía antes, infinito. Yo tenía mi deuda de 666 en mi día. Sí, entonces, pero, o sea que la numerología, y eso tiene un sentido. Resulta que en el abecedario hebreo no hay números. Entonces las mismas letras son números. Bueno, ahora el idioma se ha ido pues modernizando, actualizando, pero en el tiempo de Jesús eran solo signos, no tenía vocales tampoco. Entonces no tenían vocales y no tenían números. Acuérdense ustedes ya como una formación así general, acuérdense que las culturas que se vieron más inteligentes y más desarrolladas, por ejemplo, fue la maya, que ya tenía el número 0, y la egipcia, que tenía numerología. Así es que las demás, pues no. Entonces hay que ubicarse en el tiempo, ¿verdad? Y ver esos temas de los números, que no se trata de, incluso la creación en 7 días, pues tampoco, ¿verdad? Porque no se puede. Entonces el número tiene un significado más pleno, la numerología. Bueno, entonces, nosotros cuando hablamos de inspiración, siempre pensamos, ¿verdad? A nuestra manera. ¿Qué es la inspiración? Dice, la idea de que el hombre puede pronunciar determinadas palabras o escribir libros enteros bajo una especial inspiración, pues eso es lo que nosotros, por ejemplo, dice, para pintar un cuadro es que no estoy inspirado, ahorita no lo pinto, que para hacer una canción es que ahorita no tengo esa inspiración. Entonces, nosotros entendemos esa palabra como una capacidad humana que a veces tenemos y a veces no tenemos, ¿verdad? Y de acuerdo a las culturas, otra vez, cada cultura tiene distintas maneras de entender la inspiración. Entonces, nosotros nos damos cuenta que esas obras maestras literarias como El Quijote, o no sé, también hay piezas muy buenas de películas, tal vez antiguas, como Lo que el viento se llevó, cosas así, ¿verdad? Que uno las ve y dice, ah, realmente son inspiradas. Hoy, por ejemplo, mucha gente piensa que Harry Potter, por ejemplo, fue una obra sumamente inspirada, puesto que le gustó a muchísima gente y hasta hubo varias películas en relación al libro. Entonces nosotros entendemos así la inspiración. Pero de la inspiración que hablamos en el arte, en la ciencia, en el cine, en todo lo que ustedes quieran, hay una gran diferencia a la que nosotros vamos a tocar aquí en la Sagrada Escritura, tanto en el contenido como en el origen. O sea que aquí, como dicen los jóvenes, cambiamos de chip. Nos olvidamos de esa palabra como nosotros la entendemos como inspiración
y entonces ya le vamos a ir dando el sentido que en Sagrada Escritura tiene. Fíjense que aquí solo para hacerles una observación o comentario, ya ustedes tienen que ir captando que la Sagrada Escritura es como un mundo diferente, o sea, es como una... ¿por qué? Porque su lenguaje, su interpretación de la historia es teológico, o sea, es el protagonista es Dios, acuérdense. Dios es el que se revela. Dios es el que quiere darse a conocer. O sea, la iniciativa en todos los textos, en todos los libros, es de Dios. Siempre, siempre. Y luego el ser humano, entonces, aquí entra, o sea que ya vimos la primera palabra revelación y ahora vamos a la segunda inspiración. Y la inspiración tiene que ver con el ser humano, pero el protagonismo sigue siendo de Dios. O sea, la acción primera para inspirar viene de Dios, pero el destinatario de esa inspiración es el ser humano, ¿verdad? En cambio, bueno, en la revelación es igual, porque Dios es el que es el protagonista, ¿verdad? Pero ¿a quién se va a revelar? Al ser humano. Entonces, el ser humano es el destinatario de la revelación y el ser humano es el destinatario de la inspiración. Pero el protagonismo, tanto en la revelación como en la inspiración, es de Dios, ¿verdad? Y hay que fijarse también en los personajes que el hecho que esta persona sea destinataria, sea Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, quien sea, no tiene mérito alguno. No es por méritos que fueron inspirados, porque volvemos otra vez, el protagonismo y la iniciativa es de Dios. Y escoge, Dios elige, Dios escoge a un elemento humano, pero este elemento humano tiene como un proyecto, como una misión, ¿verdad? Entonces, todo tiene una misión, no es quedarse en la persona, sino ver al protagonista, que es Dios. Entonces, aquí les habla de esto, ¿verdad? De qué se trata la inspiración de la que vamos a hablar cuando estamos hablando de la Sagrada Escritura. Cómo entender en su contenido y en su origen estos libros, que primero acuérdense ustedes que la verdad revelada se transmitió oralmente por muchos siglos. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, tampoco, así como no existía el cero en muchas culturas, tampoco existía la escritura. Eso fue muy tardío, el tema de la escritura, y fue en procesos largos. Acuérdense que ustedes ven un poquito de historia y se van a dar cuenta que los egipcios pues eran jeroglíficos, dice, ¿verdad? Y eran como figuritas. ¿Y en dónde estaban? ¿En papel? No, en las paredes, en las tumbas, en los lugares, en los muros o en las, ¿cómo se llaman? Las columnas, ¿sí? O sea, que ahí estaban escritos, por eso cuando uno viaja a esos lugares, pues ahí están como todas las reliquias, pero están las grandes columnas ahí, porque ahí hay algo que se escribió que hace que nosotros sepamos cómo fue esa cultura. Entonces se dan cuenta que los procesos de escritura y sobre todo de así como tenemos el papel, la imprenta, acuérdense que la imprenta fue apenas siglo XIX, o sea que no teníamos eso. Acuérdense también que todos estos escritos, cuando llegaron a escribirse, pues primero fue el pergamino, ya vimos eso anteriormente, todos esos procesos que se dieron. Entonces, la inspiración de la que estamos hablando, la que nos da la idea es de Verbum 11. Y lo que nos dice es que todos estos libros sagrados enseñan fiel y sólidamente y sin error la verdad de Dios. Pero ojo con eso, ¿verdad? Porque esa verdad de Dios nosotros la tenemos que encontrar dándonos cuenta que hay distintas tradiciones orales que se recopilaron y luego se pusieron por escrito,
dándonos cuenta que cuando se escribieron se utilizaron géneros literarios. Nosotros tenemos que distinguir entre un himno, una narración, una epopeya, para encontrar verdaderamente esto que dice, ¿verdad? Enseñan fiel, sólidamente y sin error la verdad de Dios. Porque nosotros nos podemos quedar en el género literario. Por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, en Génesis 1, pues como dice que la creación fue en 7 días, y no entendemos que ese es un género literario, que es un himno, y ese himno está exaltando, que es lo que hacen los himnos, el poder creador de Dios, y está diciendo que Dios ha creado todo cuanto existe, pero como es un himno, está utilizando la estructura de una semana. Entonces yo me puedo quedar con eso como una verdad, pero esa no es la revelada. Que fue en una semana, eso no es, porque eso está escrito como himno. Y el himno usa estructuras ficticias. Si no, miren el himno nacional de Guatemala, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que el quetzal vuele más alto que el cóndor y el águila real? ¿Qué quiere decir eso? Pues es un himno, pero eso nunca va a pasar biológicamente. El quetzal no puede volar porque no tiene ni las alas, ni el tamaño, ni la cola. Toda su complexura de ave no le permite viajar más de volar de un hoyito a otro hoyito. Sí, de un hoyo de un árbol a otro. No puede volar más alto que el cóndor, pero el himno lo dice. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Mentiras? No. No, porque el himno está exaltando la libertad y está exaltando a través de esa figura simbólica, ¿verdad? Porque es un símbolo patrio, el quetzal. Está diciendo que el quetzal es libre, que el quetzal es pues como nuestra patria, es nuestra realidad y que queremos que sea más desarrollada, pues, que el cóndor y que el águila. Entonces, pero el cóndor y el águila son dos aves de otros dos países. Entonces yo tengo que entender que es un himno, tengo que entender que ese es un himno, es un género literario, y entonces tengo que entender la analogía o la metáfora que hay aquí de comparación a través de los signos. Pero entonces, bueno, lo que pasa es que la creación fue en 7 días porque así lo dice la Biblia. Y yo estudié que lo que ahí enseña es fiel y sólido y sin error. Y que es la verdad de Dios, pero lo que está diciendo el himno es que es una verdad, que Dios es el creador de todo. Por lo tanto, es el Señor. Que Dios es dinámico, que se comunica y que todo lo que hace lo hace bien, que es perfecto. Y bueno, y que la creación pues queda abierta. La creación se sigue desarrollando, ¿verdad? Y a Dios pues la dejó ahí y nosotros seguimos construyendo esa creación. Entonces, siempre con su ayuda, siempre con su capacitándonos, ¿verdad? Pero eso, para que ustedes vean que la verdad que hay sin error y que es sólida, la tenemos que encontrar dentro del género literario, tenemos que extraer esa verdad. Nosotros empezamos a enseñar que nosotros creemos que los números son, como yo tengo 7 cabales, ¿verdad? Porque también nosotros que hizo esa creación y más tiempo. Pero como que si en la Biblia dice 7 días, pues sabemos que no fue así, ¿vale? Dice un proceso para que la noche, para que la día, que no más de 2 días, 4, ¿verdad? Entonces, ¿no? Es que aquí dice Miriam, bueno, lo que pasa es que un himno es una forma literaria que exalta, que alaba, pero cuando yo al himno le doy la interpretación de revelado, entonces empiezo a decir tonterías. Por ejemplo, empiezo a decir, bueno, lo que pasa es que antes un día duraba 1000 años. Un día duraba lo que dura un día, no duraba 1000 años.
Por ejemplo, cuando en el texto, por ejemplo, dice que la edad de Abraham, cuando sale de Ur de Caldea, era de 600 o no sé, 800 años. Y es que lo que pasa es que antes la gente vivía más años. No, tampoco puede ser así. Los números, es decir, cuando está diciendo, es una persona ya anciana, sabia, es como cuando ponemos en la Trinidad al Padre Eterno, decir así, y lo ponemos anciano con una gran barba. Pues esos son antropomorfismos, son formas como de ilustrar algo, pero Dios no es así. No es así, porque no es que sea un anciano de largas barbas, porque ya es muy viejo. No, es eso. Entonces, cuando nos ponen estas edades exageradas, todo lo que ustedes quieran, pues sí, bueno, ya no es un niño, pues, ya es una persona adulta, ya es. Cuando ponen, por ejemplo, María, que es una jovencita de una aldea, pues es que es de admirar que sea tan jovencita y que ya tenga esa inspiración y ese don de Dios, que esté abierto a ese regalo que Dios le da a todos y que María se abre a ellos. Pero en el caso de Abraham, él ya es viejo, pero igual se abrió aunque sea viejo. No hay como un tiempo. Ahí es un poquito lo que Jesús habla de la viña, que va a llamar a trabajadores a distintas horas. Entonces a uno los llama muy temprano en la mañana, sería como María, ¿verdad? Muy jovencita, y a otros ya al final de su vida, digamos, pues ya vean ustedes, al que muere al lado de Jesús, pues ya está en sus últimos, como dirían los jóvenes, como dicen, entregando los tenis, el equipo. Bueno, el hecho es de que nosotros tenemos que ir descubriendo ese tema de la inspiración. No sé si me doy a entender qué dicen ustedes por ahí. Aquí Miriam sí está muy entusiasmada, entendiendo y apuntando. No sé ustedes cómo están por ahí. ¿Sí están? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, vamos muy bien. Está Perfecto. perfecto, ya te entendimos. Perfecto. Bueno, Yo cualquier siempre decía que los días eran más largos en ese tiempo, pero ya te entendí. Sí, no es un himno y es una estructura de himno. Entonces, lo único que cambiaba ni siquiera en aquel tiempo, porque eso de los calendarios ya fueron también posteriores, ¿verdad? Que hay un calendario lunar y un calendario solar. Y que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la Pascua de Jesús, era un calendario lunar. Y cuando nosotros celebramos ahora la Pascua, nosotros tenemos un calendario solar. O sea, antes eran con las fases de la luna y ahora es con el sol, con la tierra que le da vuelta alrededor del sol. Entonces, no es que los días se volvieron, igual que cuando dice la gente, no, es que ahora los días son más largos. No, los días son iguales, siempre tienen 24 horas. Lo que pasa, y eso para las personas que van a otros lugares se dan cuenta, que en el verano, en algunos lugares de la esfera, pues el sol sale más temprano y se oculta más tarde, pero no es que es que hay más luz, hay luz durante más horas, pero no es que los días sean largos, sino que son las mismas horas, pero con más horas de luz y con menos. Y por otro lado, en el invierno hay más días pues más oscuros los días, ¿verdad? Entonces la gente lo sintetiza de esta manera, o sea, es un lenguaje que utilizamos. O sea, el sol sale y el sol se oculta, ni sale ni se oculta, simplemente el sol está ahí, la tierra está dando vueltas y entonces el sol pues está ahí, no se mueve, la que se mueve es la tierra, ¿verdad? Pero nosotros usamos ese lenguaje de acuerdo a lo que vemos. También decimos eso de las noches largas o los días cortos o al revés, pero tampoco es un lenguaje que se utiliza de acuerdo a la luz, que hay más luz en el verano y más oscuridad en el invierno, ¿verdad? Y por eso cambian las horas en algunos lugares, ¿verdad? Para aprovechar la luz. Por eso son los horarios de 3 horas, y por los distintos hemisferios. Todo eso nosotros lo tenemos que entender y entender la parte del lenguaje. Entonces,
¿Qué es la inspiración? Entonces, aquí tienen ustedes paisajes preciosos, ¿verdad? Que dice la gente tiene que irse a lugares así para estar inspirados, ¿verdad? La playa, la puesta del sol, el amanecer, todo eso inspira, ¿verdad? Pero estamos hablando de otro tipo de inspiración. Aquí tenemos este del hijo pródigo, un cuadro, ¿verdad? Que también hay un libro y esa es una imaginación, ¿verdad? El regreso del hijo pródigo y fue pintado por Rembrandt, ¿verdad? Hay un libro también que reflexiona sobre ese regreso, pero estamos hablando de un tipo de inspiración. El Quijote de Cervantes, ahí lo tenemos, a Shakespeare. Y entonces todos estos libros son inspirados, o cuadros, o pinturas, y es algo extraordinario. Igual podíamos ver con la música, ¿sí? Hay obras preciosas. Por supuesto, no con la música actual, a mí no me parece tan inspirada. Pero dice Miriam que no tiene nada de inspiración la música. Bueno, ya se enojó Miriam, dice que da cólera oír esa música, pero bueno, la cosa es que el tema de la inspiración, se pida, es muy diferente cualitativamente a lo que nosotros vamos a ver aquí en David, que dice que los libros sagrados enseñan fiel, sólidamente y sin error la verdad que Dios hizo consignar, o sea que Dios quiso darnos a conocer en dichos libros. ¿Y para qué quiso hacer eso? Para que nos salváramos. Acuérdense que, por ejemplo, los libros, las pinturas, las canciones, pues son para entretenernos, ¿verdad? Para pasar un ratito, si ustedes quieren, para bailar, para cantar, para distraerse, pero no es para salvarnos. En cambio aquí, esto tiene un objetivo mucho más fuerte. O sea, Dios se revela por amor, porque quiere que regresemos a Él. O sea, la salvación es regresar a Él. Esa es la salvación. Cuando la gente dice, es que se fue al cielo, bueno, lo que está diciendo es que regresó al Padre, ¿verdad? Y a saber, ¿verdad? Porque... Entonces, todo lo que vemos, precioso, las construcciones, la arquitectura, la ingeniería, las obras de arte, la música, todo eso, son obras creadoras, son artistas y utilizan la misma palabra, ¿verdad? De inspiración. Entonces, generalmente dicen, por ejemplo, este arquitecto se inspiró en esta obra que hizo. Qué bonito lo que está haciendo. Y fruto de sabiduría humana, ¿verdad? Lo que encontramos ahí. Hay un conocimiento que lo ponen en práctica. Pero para precisar más, vemos que la inspiración literaria y hasta donde va más allá, contiene verdades salvíficas reveladas por Dios. O sea, esa es la Sagrada Escritura. Temas que tienen que ver conmigo, porque son temas que me van a iluminar, que me van a ilustrar, que me van a ayudar en mi retorno al Padre. Porque aquí hay algo que Génesis 1 ya me lo dijo a través del himno, que soy creación de Dios. Pero igual que la caperucita, me puedo perder distrayéndome con todo lo que hay en la naturaleza, en lo bonito que está todo, en lo cómodo que está mi vida. Me puedo quedar como perdidita. Y entonces ahí me encuentro el lobo, ¿verdad? Es un poco algo parecido. Entonces, en cambio aquí, lo que nosotros vamos a encontrar son verdades que necesitamos para poder regresar al Padre, porque salimos del Padre y vamos a regresar al Padre. No nos vamos a quedar en ese pedacito de tierra donde nos van a poner o donde sea, pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a retornar al Padre. Y ese es el tema de la salvación. Entonces, fíjense que poquito a poquito va a ir explicando en una forma como proceso, ¿verdad? Cómo se va dando esa salvación. Y entonces va a ir inspirando a las personas. Entonces dice, pero para eso necesitamos al Espíritu Santo para ir comprendiendo. Entonces dice que Dios es autor de la Biblia. Y agiógrafo quiere decir el que lo escribe, el que lo escribe. Lo escrito en la Biblia es palabra de Dios, pero con lenguaje humano. Entonces,
Antes se pensaba de que la inspiración era como un éxtasis en la que entraba una persona humana que se quedaba como en éxtasis. Y entonces así como que era un robotito, como que Dios estaba dictándole, ¿verdad? Pero ya sin hacer uso de sus facultades humanas, entraba todo lo de Dios, como que nosotros fuéramos un canal así directo y todo se escribiera y era Dios directamente. Y a eso se le llamaba inspiración. En Vaticano II, con Dei Verbum, va a haber un tipo como de matización a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos viendo en la escritura lo que acabamos de hablar hace un ratito, que hay géneros literarios, que el proceso de ponerlo por escrito fue de siglos y siglos y siglos y siglos, y entonces va a ir explicando un proceso de inspiración como más largo. O sea que fue, digamos, la persona no recibió la inspiración y la escribió inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que hubo siglos de tradición oral. O sea que las personas transmitieron el mensaje revelado, o sea, la experiencia que habían tenido con ese ser que se dio a conocer, lo transmitieron oralmente. Siglos de siglos de siglos de siglos. Estas personas estaban inspiradas. Cuando Abraham reconoce entre todos los dioses a uno solo, Dios que se revela y Abraham que recibe la capacidad de inspiración. Obviamente no escribió nada, pero eso se lo transmitió a Isaac. Isaac se lo transmitió, ¿cómo se lo transmitió? Oralmente. Cuando dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de... Era oral lo que Dios había hecho en la vida de Abraham, en la de Isaac, oralmente. No hay nada escrito. Cuando Moisés, ¿dónde escribe las 10 palabras? En una piedra. Y esa piedra la rompe inmediatamente. Porque resulta que aquellos que habían salido de Egipto habían estado más de 400 años en Egipto. Habían perdido la identidad. Cuando ya no vieron a Moisés, ¿qué fue lo que ellos recordaron? Lo que habían aprendido de Egipto. Y Egipto era politeísta, tenía divinidades. Entonces, ¿qué hicieron? Su becerro. Claro, Dios se había mostrado, se había revelado, pero pesó más lo que ellos habían recibido en la cultura egipcia. ¿Verdad? Porque vivieron 400 años. ¿Cuántos son? ¿Cuántas generaciones son? 480 años, son muchísimas generaciones. Habían perdido la identidad del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Entonces, obviamente lo lógico es que hacen un becerro, era lo que ellos conocían. Entonces Moisés se enoja y quiebra la piedra, porque no era un libro ni era una tabla, era una piedra. Entonces la quiebra, ¿verdad? Y bueno, pues se enoja y todo, y les explica y regresa otra vez para hacer la alianza. Dios se ha dado cuenta del pueblo, conoce la realidad del pueblo, y lo que quiere es hacer de esa gente un pueblo, porque no son un pueblo, eran migrantes que han salido de Egipto y van ahí por el camino, ¿verdad? Porque Dios ha sacado otra vez el protagonismo es de Dios, los está liberando. ¿Para qué? Para salvarlos de la esclavitud, hacerlos un pueblo de Él, un pueblo de Dios. Entonces, todo eso lo tenemos que ir comprendiendo dentro del texto, la cultura, las costumbres, no asustarnos cuando vemos algún relato que tal vez nos asustamos, como tal vez un adulterio o algunas cosas que dentro de nuestra cultura nosotros pues ya no practicamos. Entonces, generalmente pensamos, es que antes era así. Pues es que tenemos que ver que la inspiración se fue dando a personajes de distintas culturas, de distintos idiomas, de distintas costumbres, y entonces la transmisión del mensaje oral se hizo desde eso, porque ya se dan cuenta, Abraham, Ur de Caldea, era de los caldeos. Moisés, pues, estaba
se crea en la cultura egipcia. Entonces estamos viendo distintas culturas muy antiguas. Entonces la historia de la salvación entra en una historia humana de muchas culturas, pero es una historia ante todo donde Dios es el protagonista en la historia humana y va sacando las cosas como ir desarrollando todas sus acciones para salvarnos a cada uno. Y por eso Dios es el autor, ¿verdad? O sea, porque Él tuvo el protagonismo de darse a conocer. Ahora, Él es el agiógrafo, ¿en qué sentido? En que Él inspira a la persona, primero para que lo transmita oralmente, y cuando ya está hablando de agiógrafo, ya está hablando de escrito. Pero para llegar a escribir, sobre todo en Israel, eso se hace en las primeras escrituras, se empiezan a desarrollar más o menos en el reinado de David, porque es cuando se van a constituir como pueblo. Acuérdense que primero hay un pueblo, un rey que es Saúl, y luego está David. Pero con David es cuando se logra integrar todas las tribus, se logran a consolidar en una tierra, ¿verdad? En Jerusalén, todas las tribus tienen su lugar, hay un poco de paz porque David es un guerrero, ¿verdad? Va a pelear para tener más tierras, para colocar a las tribus. Entonces provoca paz y cuando hay paz, pues las otras ciencias empiezan a enriquecerse, ¿verdad? Hay escritura, hay reflexión, cuáles son nuestros orígenes, de dónde venimos, ya necesitamos escribirlo para que esto no se olvide. Entonces se van poniendo los fundamentos escritos. En ese sentido, Dios es el agiógrafo, porque inspira que pase todas estas situaciones, ¿verdad? Da esa asistencia divina. Lo escrito en la Biblia es entonces palabra de Dios, pero como es el lenguaje humano, pues tenemos que ir descubriendo las culturas, tenemos que ir descubriendo los géneros literarios y todos los procesos históricos. Entonces hay un valor humano y hay un valor divino que debemos captar, ¿verdad? ¿Qué parte le tocó a cada uno, verdad? ¿Qué parte le tocó la revelación, la inspiración? Y entonces, ¿qué es la inspiración en sí? Y otra vez viene Dei Verbum y dice que el influjo o inspiración sobrenatural de Dios en el interior del escritor humano actúa sobre sus facultades superiores. Las facultades superiores son la inteligencia, ¿verdad? Entonces actúa sobre la inteligencia como una luz o impulso para que los autores pongan por escrito todo y solo aquello que él quería. Pero esto también hay que matizarlo, ¿verdad? Porque ¿cómo lo va a poner por escrito? Va a tener que utilizar una manera para escribirlo, ¿verdad? Si es una metáfora, porque ¿cómo? Y van a haber muchas metáforas. Por ejemplo, cuando está la zarza ardiendo, eso es una metáfora, porque la zarza no es Dios, ¿verdad? Pero Dios, y Dios ahí se da a conocer. ¿Y cómo va a ver Moisés, cómo le va a llamar la atención esa zarza que ardía? O sea, una zarza es un arbusto, ¿verdad? Que estaba ardiendo en el desierto. A él le llamó la atención porque después de media hora de estarla viendo, ¿qué vio? Que no se consumía, que no se desarmaba todo, sino que seguía exactamente igual. Entonces le llama la atención y se acerca, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente un protagonista, vemos una metáfora, porque la zarza no es Dios, pero ahí se va a revelar a Moisés. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Moisés se acerca, porque se da cuenta que después de una hora de estar viendo lo mismo, ahí seguía exactamente ardiendo, ¿verdad? No se había vuelto carbón, sino que ahí seguía la gran llama. Entonces se acerca y cuando se acerca aquí vemos el protagonismo de Dios. Quítate las sandalias porque es un lugar sagrado, o sea, no te acerques tanto porque tú eres una criatura, yo soy el ser, ¿verdad? El ser trascendente. Entonces él se queda y entonces ya el ser trascendente que en este texto se va a llamar Yahvé, no porque tenga un nombre, sino que la tradición yavista cada vez que habla de Dios le va a dar esa asignación
pues entonces, ¿qué es lo que quiere? Pues quiere liberar a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces quiere que Moisés haga el trabajo, ¿verdad? Entonces ahí encontramos una revelación. ¿Pero qué revelación encontramos? Pues que este ser está cercano, escucha el clamor del pueblo, es un ser que está atento a lo que le está pasando al ser humano, no es que lo que hizo la creación y lo dejó abandonado, aquí lo tenemos presente, viendo el sufrimiento y el dolor, y entonces quiere liberarlos de ese sufrimiento y de ese dolor. Y entonces le pide a Moisés que él sea el instrumento. Y Moisés dice que no, que él no puede, que él no tiene la capacidad para hacerlo. Y vemos otra característica de este ser. Él dice, yo voy a estar contigo, yo lo voy a hacer. No, es que yo no puedo hablar, soy tartamudo. No te preocupes, Aarón va a hablar. Bueno, él va solucionando todas las problemáticas que va para una sola voluntad. Una sola cosa es la que quiere, salvarlos, liberarlos de la esclavitud, para que lo reconozcan a él, para que no se queden con becerros, ni con vacas, ni con nada, sino que descubran al verdadero Dios, ¿verdad? Entonces, ese influjo sobrenatural, ahí lo ven ustedes en Moisés claramente, ¿verdad? En el interior de ese ser humano, sobre dos facultades, su inteligencia, para ayudarlo a entender correctamente qué es lo que va a transmitir primero. Aquí ya está hablando de escribir, pero acuérdense que esto no se escribió ahí inmediatamente. Él pregunta, Dios le dice, después va al faraón, habla, o sea, todo se da en palabras. Y entonces, y todo se va a ir transmitiendo oralmente como una verdad divina, ¿verdad? Y luego la voluntad. Entonces, lo que ilumina es la inteligencia y la voluntad. Y la voluntad para seleccionar y moverle a transmitir primero oralmente el mensaje que Dios quiere transmitir. O sea, ¿qué es lo que Moisés le tiene que decir al faraón? De hecho, Moisés le pregunta, ¿y cómo le voy a ir a decir yo? ¿Qué le voy a decir yo al faraón? ¿Quién me manda? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo te llamas? Yo soy, ¿verdad? ¿Y qué le voy a decir? Que los dejes salir para que me vengan a dar culto, para que me vengan a conocer. Esa era la primera petición, esa era muy sencilla. No era sacarlos de una vez, sino que lo conocieran al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac, dentro de un mundo politeísta. Pero resulta que el problema fue que el faraón no quiso. Entonces la cosa se complicó. Es que también ahí hay algo que Dios quiere probar también, ¿verdad? Cuando endurece ese corazón. ¿Verdad? Pero también eso, aquí Miriam está hablando que en el texto va a decir literalmente, acuérdense que eso ya fue escrito muchos siglos después, que Dios endureció el corazón del faraón. Aquí tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, tenemos que entender el protagonismo y la primacía de Dios, del ser, que Jesús lo va a decir de otra manera. O sea, todo, por ejemplo, cuando Pilato le dice a Jesús, y no me hablas a mí que tengo el poder de salvarte, y entonces Jesús le contestó, no tendrías ningún poder si mi padre no te lo hubiera dado. Entonces hay que entender que Dios da la libertad, eso es lo que Dios da, la libertad. Pero luego nosotros tenemos el libre albedrío. Podemos hacer el mal o el bien. En el caso del faraón, endureció su corazón porque Dios lo que le dio fue la libertad. Y él sintiéndose una divinidad, sintiéndose todopoderoso, dándole fuerza a todos sus sentimientos de poder y de dominio, pues endureció el corazón. Entonces, cuando el texto dice que Dios hizo eso, lo que está diciendo es que el faraón hizo más difícil su vida para descubrir quién era Dios, porque lo hubiera descubierto en la parte fácil, pero como se puso soberbio, pues entonces todo se hizo más. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos, de hecho eso dice el texto, te doy la vida y la muerte, escoge.
Tú escoge lo que tú quieras. Y eso está desde el principio. Eso está desde Adán y Eva. Ahí tienes todo. Solo tienes límites. Entonces, puedes disfrutar de todo, pero tienes límites. No comas de esto. No rebases tu límite. Nosotros tenemos que ir descubriendo ese amor de Dios que no es que se impone, no se revela para imponerse, para amenazarnos, para ser como un auditor, a ver en qué nos vamos a guiar y confundirnos y resulta que él mismo nos va a endurecer y él mismo va a hacer que le negamos. No, lo que está diciendo el texto es, nos da la libertad y eso es lo que nos da y luego nosotros nos vamos a ir enredando en nuestra propia soberbia, en todas nuestras pasiones, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo todo eso desde el principio, ¿verdad? Habla aquí espérame un momentito porque dice, de modo que actuaron como hombres dotados de razón, o sea, la inspiración. Ya después se va a entender de que ya no están anulados, ¿verdad? Eso lo tienen en su texto en la página 53. Que el Espíritu Santo movió a los autores sagrados sobrenaturalmente y los asistió. Eso lo entendemos hasta con Jesús, eso no lo entendemos directamente en los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Eso lo vamos entendiendo con la revelación que hace Jesús. Porque aquí no encontramos todavía Espíritu Santo, encontramos hasta que Jesús revela que se tiene que regresar al Padre para que el Espíritu se quede ayudándonos, ¿verdad? Entonces, pero ya ahora se da un cambio en el texto y ya entendemos de que la inspiración no queda anulado el ser humano en sus valores, aportan su estilo, su visión, está en el párrafo 2 de que es la inspiración de la página 50, o no sé si es la misma página, pero yo lo tengo en la página 53. Entonces, su visión, como lo ven, los capacita para resumir. De hecho, lo que pasa es en el segundo paso de las tradiciones orales es que se empiezan a recopilar las tradiciones. Se recopilan y se juntan, ya ese es un acto de tradición, de lo que están diciendo, de estilo, de visión, ya van recopilando todo para ponerlo por escrito. Pero ¿cuándo estamos diciendo eso? 1000 años antes de Jesús. De modo que actuaron como hombres dotados de razón. Por eso estos hombres son verdaderos autores de los libros sagrados, ¿verdad? Que siguieron la voz del Espíritu que hablaba en su corazón. El influjo o inspiración sobrenatural de Dios en el interior del escritor humano rectamente concibe, no, del escritor humano, actúa sobre las dos facultades. A ese ya habíamos visto. La inteligencia recibe la acción sobrenatural y la voluntad para seleccionar y moverle a escribir. Aunque el protagonismo corresponde a Dios, porque es Él quien toma la iniciativa, y el hombre es instrumento, pero no tan pasivo, porque ya utiliza todas sus capacidades. Y aquí les habla de lo que decíamos anteriormente, el género literario. Aquí está, aquí es lo que estamos diciendo aquí. No es un instrumento pasivo, sino que elige el género literario, el estilo como va a transmitir este mensaje, conserva su libertad y originalidad para utilizar sus propios conocimientos y da acentos que son propios de su propia experiencia personal. Entonces, esa acción de Dios sobre la persona que va a escribir, que aquí se llama geógrafo, pero en el Nuevo Testamento se llama escriba, o sea, el que escribe, se observa como una acción adextra de Dios, o sea, una inspiración activa de Dios, atribuida de modo especial al Espíritu Santo. O sea, ya nosotros en el Antiguo Testamento vemos que esa acción de inspirarla ha estado en toda la Escritura y ha sido el Espíritu Santo. Y el ser humano lo recibe libre y voluntariamente.
y no es que sea, no es que lo haga de una manera pasiva, como ya lo dijimos, sino que va a ir contemplando esta experiencia y la va a poner por escrito en el libro. No sé si les resulta fácil entender esto porque es y no es, ¿entienden? Es inspiración de Dios, pero el ser humano tiene toda su actuación. Entonces podríamos decir que como que Dios capacita su intelecto, su voluntad, sus demás capacidades, su entendimiento, lo va a capacitar. O sea, esto es toda una capacitación que Dios hace en la persona. Y yo considero que eso mismo sigue pasando hoy mismo cuando nosotros nos reunimos y transmitimos temas que no son fáciles de hablar. Pues es Dios que nos reúne y es Dios quien de alguna manera capacita. Cuando de pronto uno pone un ejemplo, pues lo que Dios quiere es que todo el mundo lo conozca. Entonces capacita la manera de poderlo transmitir, ya sea oral o en este caso, por escrito, ¿verdad? Entonces tenemos inspiración activa, inspiración pasiva, inspiración terminativa. Y la activa es que pone el ser humano todas sus capacidades en función, ¿verdad? La pasiva es que recibe toda esa revelación de Dios. Y la terminativa es cuando ya pone por escrito lo que a nosotros nos ha llegado. Ya fue terminado. Y luego dice que no es la inspiración, pues no es un dictado, ¿verdad? No es que el ser humano se quede así como en éxtasis, anulado en todas sus capacidades y Dios dicta palabra por palabra. No es una enciclopedia de ciencia, ni de historia, ni de literatura, sino que no es una enciclopedia, ¿verdad? Sino que es una revelación de Dios. Entonces, tenemos que entender eso. Y no garantiza que las afirmaciones de fondo de un texto puedan entenderse rectamente. O sea, no garantiza que cuando yo lo lea, si no tomo en cuenta lo que dijimos anteriormente, los contextos literarios, culturales, sociales y todos los procesos que se han llevado, pues por más que esté inspirada y que sea ahí, yo la puedo distorsionar totalmente. O sea, no da esa garantía de que yo la entienda tal como fue transmitida, sino que tengo que irme formando. Y luego la inspiración no cambia al ser humano. El escritor sagrado no es un sabelo todo. No es como que como él escribió eso, él lo sabe todo, porque ya vimos que lleva un proceso de transmisión. Es como que está capacitado en eso en ese momento. Por eso es una iniciativa de parte de Dios. Y ahora fíjense, ¿hasta dónde llega la inspiración? Pues Dios es el autor de la Biblia, de tal modo que no excluye la autoría verdadera del hombre. Pues a diferencia de un dictado, el espíritu no excluye la libertad ni las capacidades personales del escritor. Por el contrario, las ilumina y las inspira. Pero quiere decir que esto viene desde la tradición oral. O sea, las personas que transmitieron oralmente eran inspiradas. Inspirado es el que lo transmite, inspirado el destinatario. Así de generación en generación, muchos siglos de transmisión oral. Luego, por escrito. Acuérdense que fueron manuscritos, o sea, el escrito fue a mano. ¿En qué? En pergaminos, ahí lo tienen la foto, tienen pergaminos o tienen luego primero siempre se me olvidan los pergaminos y ¿cómo se llaman las otras? Las hojitas más delgadas. El pergamino es que una es de material vegetal y otro es de material animal, o sea, cuando ya se van a utilizar los cueros. Papiro. Sí, papiro es el primero. El papiro es el de las plantas y el pergamino es el de los. Y se va desarrollando de distintas maneras y se va juntando.
Bueno, entonces todo ese proceso, acuérdense ustedes, se va desgastando. Se va desgastando. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, han oído de los rollos que se encontraron en las cuevas de Qumran a orillas del Mar Muerto. ¿Ustedes han sabido algo de eso? ¿No? Bueno, resulta de que como Israel ha pasado por distintos imperios y ya se dieron cuenta ahorita con la guerra de Rusia y Ucrania, ya se dan cuenta ustedes cómo en las guerras lo que se busca es destruir todo lo del otro pueblo, ya sea para invadirlo, conquistarlo o tener dominio de ese pueblo, lo importante es destruir todo lo que hay. Entonces resulta que en 1948 unos beduinos que llevaban a pastorear a sus ovejas o cabras, resulta que una entró en una cueva, porque ahí hay muchas cuevas en las montañas, y resulta que buscando esa cueva, viendo dónde estaba la cabra, resulta que encontraron rollos que estaban metidos en grandes vasijas. ¿Qué quiere decir? Que la gente, cuando vio que el imperio iba a destruir todo, lo que primero que protegieron fueron los rollos escritos. Y entonces encontraron muchas evidencias para que nosotros comprendamos cómo era la escritura en el tiempo antes de Jesús, porque este grupo de gente que eran los esenios se habían ido, pues les pareció que el templo ya había tenido muchos abusos en cuanto al poder y en cuanto a la forma que transmitían la fe. Entonces decidieron aislarse, se fueron a estas montañas del Mar Muerto y entonces ahí hicieron su vida. Y ahí encontraron, eso fue el siglo pasado, encontraron todas esas evidencias y todos estos rollos que los guardaron en unas vasijas y que ahí los encontraron y hoy están siendo estudiados porque, fíjense, eso que ven ahí lo encontraron en vasija. Hoy ya lo tenemos así en papel, en imprenta, pero retrospectivamente nos van demostrando, primero, si las traducciones o las transcripciones han sido exactas. Dice que casi se encuentra todo el libro de Isaías, que es uno de los más largos de la Biblia, tiene 66 capítulos. Y entonces van compaginando, pero es un estudio que lleva más de 60 años y no lo han terminado. Entonces, vamos viendo que todos los libros que ya están en nuestra Biblia actual, como la Jerusalén, pero fíjense que está Jerusalén. Fíjense cómo eso. Dice aquí, Biblia de Jerusalén, quinta edición, revisada y aumentada. ¿Cómo puede decir aumentada? Es eso, por estos hallazgos de Qumran ha ido que se vaya entendiendo mucho de lo que aquí está revelado. Y entonces las notas de pie de página, que son las que tienen aquí abajito, pues van aclarando esos puntos. O sea, no varía el texto, lo que varía es el comentario. Ahí es donde aumenta y ahí es donde es revisado, no directamente en el capítulo del texto. Sí. Entonces, estos libros fueron compuestos por diversos autores que intervinieron en todas las etapas de su composición y redacción. Por eso les ponía aquí el ejemplo de Isaías, que lo encontraron ahí, y entonces van aclarando en las notas de pie de página todos los hallazgos, y por eso, quinta edición aumentada. No extrañaría que más adelante hubieran más ediciones actualizadas, ¿verdad? Porque el estudio sigue vigente. Inclusive para uno que no tiene ahorita estudiar esto, se amplía un poquito más de lo que no entiende en la Biblia. Exactamente. Entonces uno ya hay cosas que no tiene que más. Y habla aquí del libro de Eclesiástico, que está en una versión griega. O sea que tenemos ya algunos textos del Antiguo Testamento que ya no están en hebreo, porque originalmente fueron en hebreo y en arameo.
Pero luego, pero eso también con todos los temas de conquista, de invasión, de guerras, pues al final, incluso los evangelios no se escribieron de la forma como habló Jesús, porque Jesús hablaba el arameo y el hebreo, pero fueron escritos en griego. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo en qué momento es inspirado el hecho de que está en un idioma y luego se transmitió a otro, se tradujo a otro, y luego se transcribió de un lado a otro. Vean que hay muchos procesos, pero lo que nosotros nos tiene que interesar es que en todos esos procesos está la inspiración, o sea, el acto de Dios que quiere hacer más comprensible su revelación. Y entonces ya cuando llega a la imprenta, pues ya se imprime, lo tenemos como libros, así ya, en capítulos, versículos y todo. Y entonces vamos viendo que todos esos procesos son inspirados. ¿Y por qué es importante tener clara esa palabra, la causa de la principal de la inspiración? Pues que teniendo en cuenta que la inspiración bíblica es una acción positiva de parte de Dios, o sea, del Espíritu Santo, al autor humano, esa es la causa principal, ¿verdad? La causa principal es Dios, en todo su sentido, en todo lo que va diciendo. Y en consecuencia es Dios quien obra en ello y por ello. Y todo lo que afirman los autores sagrados son inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos otra vez todo esto escrito que está en la Dei Verbum, eso es Vaticano II. Entonces nosotros nos ayudamos de la Biblia, de los numerales que vieron al principio del Catecismo de la Iglesia, y todo lo que hemos visto de inspiración, ustedes lo encuentran en la Constitución de Vaticano II, que se llama Divina Revelación o Dei Verbum. O sea, esto no lo está diciendo ninguna persona que es su opinión, sino que esto es el magisterio de la Iglesia. Cuando ya se habla del magisterio de la Iglesia, ya se habla del catecismo y ya se habla de Vaticano II, que es lo que intentó ese concilio, fue actualizar la tradición recibida de la Iglesia y transmitida de generación en generación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Y acuérdense que tienen que ir contestando las preguntas que hay en cada sesión. Y luego ven aquí para recordar pues que tenemos 73 libros, como está dividido, de capítulos y versículos. Y ya luego pues nosotros pasamos a la séptima sesión, que es que en esto revelado e inspirado hay una verdad grande y no hay errores. Entonces, otra vez vamos a tener que repetir el tema de los géneros literarios, que siempre tenemos que tomarlo en cuenta, claro que hay que entenderlo y tomarlo en cuenta, para no quedarnos en el género literario, sino entrar a la verdad que está en la Biblia. Sí, por aquí para buscar ¿cómo lo localizamos aquí? Ah, sí, eso, pero voy a esperar es que Miriam está queriendo que le explique cómo buscar el Vaticano, pero le digo que voy a esperar que todos tengan su Vaticano para que podamos hacerlo y vayamos haciéndolo como hicimos con la Biblia, buscando los capítulos, los versículos, y ustedes irlo haciendo de alguna manera práctica ahí en su casa. ¿Les parece? Sí, de acuerdo. Muy bien. Entonces, aquí nos quedamos. Que tengan un feliz fin de semana. Dentro de 8 días ya pasó el Día de la Madre, así es que celebren mucho, que la pasen bien, que gocen bastante, que sean Muchas gracias. Igualmente a todas las mamás. a todas las Un feliz mamás. día. Igualmente, feliz fin de semana. Igualmente, cuídense mucho. Muchas gracias. Claro.